Colab Plus Education presenta Cadereyta, la cuna del béisbol. Caballeros, en conmemoración del Día de la Independencia, les otorgo este día de asueto. ¡Que comience la celebración! Olvídense de los estadios de lujo. La verdadera historia empieza entre el desierto, el río San Juan y el vapor de las locomotoras. Fue aquí, el 4 de julio de 1889, donde el coronel Robertson paró las máquinas para enseñarnos a batear. Bienvenidos a Cadereyta, donde el acero se convirtió en identidad. Esta es la verdadera cuna del béisbol en México. ¡Mira esa jugada! Impresionante, es un joven talentoso. Esta tradición une a la comunidad. ¿Qué onda? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un misterio histórico fascinante. Fíjense que hay una ciudad industrial en México que levanta la mano y dice, oigan, aquí mero, es la verdadera cuna del béisbol en el país. Una afirmación bastante audaz, ¿no creen? Bueno, pues vamos a desentrañar esto. La pregunta del millón que nos va a guiar es esta. ¿Cuál es el verdadero origen del rey de los deportes en México? Y les adelanto algo, la respuesta podría no ser la que todo el mundo se imagina. El protagonista de esta historia es Cadereyta, allá en Nuevo León. Y ojo, no estamos hablando de un puerto bullicioso ni de una gran capital. No. Hablamos de una comunidad forjada en el acero, con una historia ligada a una afirmación que ha definido su identidad por más de un siglo. Ok, empecemos por entender de dónde sale esta declaración tan fuerte y por qué para la gente de ahí significa tanto. Miren, para la gente de Cadereyta, esto es mucho más que un dato en un libro. Es una conexión casi sagrada. Hablan de un lugar, el Parque del Recuerdo, con una reverencia que impresiona, como si el eco de aquel primer juego todavía se escuchara. Es literalmente su propio campo de los sueños. Pero claro, aquí es donde el asunto se pone bueno, porque resulta que Cadereyta no es la única ciudad que dice tener el acta de nacimiento del béisbol. Esto ha provocado lo que los historiadores muy acertadamente llaman la Guerra de las Cunas. Veamos a los contendientes en esta pelea. Por un lado está Mazatlán, con un registro de 1847 durante la ocupación estadounidense. Luego aparece Guaymas, en Sonora, en 1877, donde el juego llegó por mar, traído por marineros. Y finalmente llega a Cadereyta, en 1889, introducido a través de las vías del tren. O sea, 3 ciudades, 3 fechas y 3 formas completamente distintas de que llegara el juego. Y aquí viene la pregunta clave de todo esto. Si los números, las fechas parecen favorecer a otros, ¿por qué la historia de Cadereyta pega tan fuerte? ¿Qué tiene de especial? La respuesta, y aquí está el truco, no está en el cuándo, sino en el cómo. Para entenderlo, tenemos que subirnos a una máquina del tiempo y regresar al México de finales del siglo XIX, a la época del famoso Orden y Progreso de Porfirio Díaz. El origen de todo no está en un campo de pelota, sino en esto, el ferrocarril. La construcción de la línea Monterrey-Tampico fue clave. Esas vías de acero eran como las venas del país en ese momento, y no solo transportaban mercancías, no, eran conductos de ideas, de costumbres y, claro, de un pasatiempo que iba a cambiar la cultura del noreste para siempre. Y justo en el centro de esta revolución cultural aparece un personaje que parece sacado de una película, el coronel Joseph Andrew Robertson. Este señor no era simple empresario, era un visionario, un verdadero constructor de comunidades. Fíjense nomás en su perfil, es increíble. Como veterano de la Guerra Civil estadounidense, sabía perfecto que el béisbol servía para unir a la gente, para crear equipo. Como gerente del ferrocarril, pues tenía los medios para hacer lo que quisiera. E incluso como innovador en la agricultura, él trajo los primeros naranjos a la región, demostró que pensaba a largo plazo. No solo estaba sembrando árboles, estaba sembrando una cultura. Y entonces llega el día, 4 de julio de 1889. Robertson, muy astuto, les da el día libre a sus trabajadores, y ahí en un llano junto a las vías en construcción, con la maquinaria de un lado y la naturaleza del otro, organiza un partido de béisbol. Y ojo, esto no fue una cascarita improvisada, para nada.
Fue un acto deliberado, una transferencia de cultura totalmente planeada. Y esto nos lleva al corazón del argumento de Cadereyta. Vamos a ver por qué esa primera vez fue fundamentalmente distinta a todas las demás. Aquí está la clave de todo el misterio, pongan atención. El béisbol que llegó a los puertos era como la marea, venía con los barcos y se iba con ellos. Era un juego de visitantes, algo fugaz, que no echaba raíces. Pero en Cadereyta, el juego llegó con el ferrocarril, una estructura de acero anclada a la tierra diseñada para quedarse. No fue un pasatiempo de paso, fue una institución que se sembró a propósito en el corazón de una nueva sociedad. Entonces, el punto crucial es este. La afirmación de Cadereyta no se basa en ser los primeritos en el calendario, sino en la profundidad de sus raíces, en ser los primeros en fundar algo. El juego ahí no solo se jugó, se plantó, se arraigó en el tejido de una nueva sociedad. Y esta comunidad ha mantenido viva esa memoria de una forma única. Cada 4 de julio celebran el Juego del Recuerdo. Y no solo es un aniversario, es un ritual, es un acto para revivir el evento que les dio origen, validando su historia año con año. Bueno, ya vimos el pasado. Ahora viajemos al presente y veamos cómo ese legado de 1889 sigue latiendo con una fuerza impresionante en la Cadereyta de hoy. Más de 35 años. Piénsenlo un momento. Más de un siglo y cuarto de tradición de béisbol sin interrupción. Eso habla de una conexión increíblemente profunda. Hoy ese legado se apoya en 4 pilares bien sólidos. Es el corazón de su identidad como comunidad. Es una cantera de talento de clase mundial para los jóvenes. Es el centro de sus rituales culturales como las fiestas de 4 de julio. Y cada vez más es un motor económico para toda la región. Para cualquier niño o niña en Cadereyta, el camino está clarísimo. Empiecen en las prestigiosas ligas pequeñas, soñando con llegar al Mundial de Williamsport, y en ese proceso se convierten en símbolos de orgullo para todo su pueblo. Es una verdadera fábrica de talento y de héroes locales. Pero la fuerza de este lazo va mucho más allá del campo. Se puso a prueba de la forma más trágica hace poco. Cuando un autobús que llevaba un equipo de niños tuvo un accidente terrible, la comunidad no solo se lamentó, actuó. De inmediato, toda la red del béisbol local, exjugadores, padres de familia, patrocinadores, se volcó para apoyar a las familias afectadas. En ese momento, quedó claro que el béisbol en Cadereyta no es solo un deporte, es un pacto. Es una red de seguridad social forjada a lo largo de más de un siglo. Hay una frase, inspirada en las crónicas, que lo resume todo a la perfección. Lo que el coronel Robertson empezó fue mucho más que un juego. Fue la construcción de una comunidad alrededor de un diamante, y esa comunidad nunca ha dejado de venir. Y con esto cerramos con una reflexión final. La historia de Cadereyta nos obliga a preguntar ¿qué define realmente un origen? ¿La primera vez que algo pasa y ya? ¿O la primera vez que algo se arraiga, se recuerda y se convierte en leyenda? La respuesta, como el béisbol mismo, es mucho más compleja de lo que parece.